Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 52 del nivel básico 1 de tu curso de francés. En esta lección 52 vamos a ver los artículos indefinidos. 1. Une. Des. 1. Une. Des. En francés, los artículos indefinidos se usan para referirse a una persona o cosa que no es específica, que se menciona por primera vez, o que se refiere a una cantidad indeterminada. Funcionan de manera similar a un, una y unos o unas en español, pero con diferencias de género y número que son muy importantes en francés. 1. Género, masculino singular. Uso, se utiliza antes de sustantivos masculinos singulares. Ejemplos. Un livre. Un garçon. Une. Género, femenino singular. Uso, se utiliza antes de sustantivos femeninos singulares. Ejemplos. Une maison. Une fille. Des. Género, es plural para ambos géneros, masculino y femenino. Uso, se utiliza antes de sustantivos plurales, sin importar si son masculinos o femeninos. Es el equivalente a unos o unas en español, pero a menudo se traduce simplemente como el sustantivo en plural cuando la cantidad no es específica. Des livres. Des maisons. El género del sustantivo es fundamental. Debes saber si un sustantivo es masculino o femenino para usarlos correctamente. El género de los sustantivos en francés a menudo no coincide con el género de sus equivalentes en español, por lo que es importante aprender el género de cada sustantivo nuevo. Des. Es para plurales de ambos géneros. No necesitas preocuparte por el género del sustantivo cuando es plural y usas el artículo indefinido. Des. No siempre significa unos o unas, a menudo, des simplemente indica que estás hablando de varias cosas de ese tipo, sin especificar la cantidad exacta. J'ai un chat noir. J'ai un chat noir. Il achète un nouveau téléphone. Il achète un nouveau téléphone. Nous lisons un article intéressant. Nous lisons un article intéressant. Tu vois un oiseau sur l'arbre? Tu vois un oiseau sur l'arbre? C'est un bon restaurant. C'est un bon restaurant. Elle a une belle robe. Elle a une belle robe. Je cherche une adresse sur la carte. Je cherche une adresse sur la carte. Nous mangeons une pomme. Nous mangeons une pomme. Il y a une fleur dans le jardin. Il y a une fleur dans le jardin. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'ai des amis en France. J'ai des amis en France.
Elle achète des fruits au marché. Elle achète des fruits au marché. Nous regardons des films. Nous regardons des films. Il y a des nuages dans le ciel. Il y a des nuages dans le ciel. Ce sont des livres intéressants. Ce sont des livres intéressants. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.